controversial, el arrebato de Elías, que tanto ha salido en la televisión en estos últimos años, que si a Elías se lo llevó un ovni, etcétera, ¿verdad? La gente que le encanta la fantasía, como los de alienígenas ancestrales del History Channel, pues aquí vamos a tratar de ver. El relato dice así. Voy a leer entonces capítulo 2 del segundo libro de Reyes, versículos 1 al 15. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Ujú. Bien, entonces vamos a poner aquí, no voy a quitar este 2, que de hecho, ahí está. Entonces, fíjense, de entrada, el versículo 1 ya te está adelantando lo que va a pasar. Es una relación proléptica, casi como un título, ¿verdad? Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías, entonces Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías dijo a Eliseo, quédate aquí, por favor, porque el Señor me ha enviado a Betel. Replicó Eliseo, juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Así bajaron juntos a Betel. La comunidad de los profetas que estaban en Betel fue al encuentro de Eliseo. Ellos le preguntaron, ¿no sabes acaso que este día el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Eliseo respondió, claro que lo sé, pero guarden silencio. Luego Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí, por favor, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Eliseo replicó, juro por la vida del Señor y por tu vida que no te dejaré. Así fueron juntos a Jericó. Y la comunidad de los profetas que estaban en Jericó fue al encuentro de Eliseo. Ellos le preguntaron, ¿no sabes acaso que este día el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Eliseo respondió, claro que lo sé, pero guarden silencio. Luego Elías le dijo, quédate aquí, por favor, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Eliseo replicó una vez más, juro por la vida del Señor y por tu vida que no te dejaré. Así caminaron los dos juntos. 50 hombres de la comunidad de los profetas fueron y se colocaron a lo lejos frente a ellos, mientras los dos estaban de pie junto al Jordán. Elías tomó allí su manto, lo dobló y golpeó el agua. Entonces ésta se dividió en dos partes y los dos atravesaron por tierra seca. Cuando cruzaron, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió, que se me conceda, por favor, una porción doble de tu espíritu. Literalmente el texto dice 2/3 partes de tu espíritu. Elías le replicó, has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, se te concederá. Si no me ves, no te será concedido. Continuaron caminando y conversando cuando súbitamente un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre los dos. Entonces Elías ascendió al cielo en el torbellino. Eliseo, mientras lo veía, gritaba, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Después no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Cuando Eliseo recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó por donde había venido y se detuvo junto a la ribera del Jordán. Tomó el manto que se le había caído a Elías y él también golpeó el agua diciendo, ¿dónde está realmente el Señor, el Dios de Elías? Al golpear el agua, ésta se dividió en dos partes y Eliseo atravesó. La comunidad de los profetas que estaban enfrente en Jericó vio todo esto. Ellos se dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro y lo honraron postrándose hasta el suelo. Qué bonito texto, ¿verdad? Un pasaje muy rico en simbología, un texto que sirve como un testimonio de que Dios ha glorificado a su enviado. Elías, que ha sido siempre fiel a Dios, que aprendió también del sufrimiento,
porque mientras él huía, Dios lo trajo de regreso, ¿verdad? Y Ujú. y después, como le había prometido un sucesor, pues ahora se da esta escena, que es curiosa. Versículos 1 al 15 tienen su estructura. Los versículos 2 al 8, estos primeros versículos nos muestran a Elías obedeciendo órdenes de Dios, que lo envía a Betel. Están ambos en Gilgal, de Gilgal lo manda a Betel, y luego de Betel a Jericó, y de Jericó al Jordán. Así progresivamente, Dios lo va separando de su pueblo y de su tierra. El autor deuteronomista crea así un tríptico de envíos de parte de Dios y actos de obediencia de parte del profeta. La idea es presentar su plena y perfecta adhesión a la voluntad divina, ¿verdad? ¿Se acuerdan que varias veces a lo largo de este ciclo de Elías, Dios se manifiesta 3 veces, o dice algo a Elías 3 veces, o Elías realiza 3 veces una acción, y entonces sucede pues un portento, un designio de Dios? Ujú. Entonces, ¿cómo se expresa una plena y perfecta adhesión a la voluntad divina con una triple obediencia? O pueden ser incluso 7 actos de obediencia, porque el 3 y el 7 para los judíos es plenitud o perfección. 3 veces Elías pide a Eliseo que no lo siga, pero 3 veces Eliseo se niega a obedecerle. ¿Por qué lo desobedece? Por un lado, el autor nos va a mostrar a un Eliseo ya maduro, con una mentalidad independiente. Ujú. No es un desobediente tipo adolescente que le lleva la contraria a sus padres o a una autoridad, sino que lo que mueve a Eliseo es la devoción que siente por su maestro. Ujú. Y porque Eliseo sabe que ha sido elegido para suceder a Elías, y entonces tiene que hacer todo lo posible por garantizar el traspaso del espíritu profético de Elías a él. Elías, por su parte, sigue mostrándose muy como es en su personalidad, un ermitaño, una persona que no le gusta que alguien esté con él, una persona que no se aparta de la gente porque sienta angustia, como le llaman ahora los psicólogos a aislamiento por ansiedad, que es diferente a la personalidad esquizoide, ¿no? El esquizoide se aparta de la gente porque se siente a gusto así, no le motiva la ansiedad de estar con otras personas. Elías tampoco le tiene miedo a la gente, simplemente le gusta estar solo, le gusta estar a solas con Dios. Y Eliseo, en cambio, es muy sociable. Eliseo, pues, estaba con su familia, inmediatamente lo buscan a él todos los profetas de Betel, de Jericó, del Jordán, todos buscan a Eliseo, no se le acercan a Elías, se acercan a Eliseo porque Eliseo es abierto, es sociable, es una persona con la que se puede entrar en diálogo, en negociación incluso. Entonces, este Eliseo valora a su maestro Elías, y sabiendo que Elías será llevado a la presencia de Dios, Eliseo quiere garantizar que Dios le concederá el espíritu profético de su maestro, representado en el manto. Ujú. Tenemos que 3 veces intervienen grupos de profetas de cada localidad, de Betel, de Jericó y del Jordán. Aunque ellos saben de antemano lo que pasará con Elías, Eliseo les impone silencio. Los profetas de Jericó testimonian en silencio cómo maestro y discípulo se internan en otro mundo al cruzar el río.
Bien, entonces le pongo acá sobre el comentario los versículos 9 al 12 que muestran cómo Elías es separado de Eliseo por un carro de fuego y arrebatado hacia el cielo por un torbellino. El texto se vale de una forma literaria que comúnmente llamamos ascensión de un héroe o de un siervo fiel de Dios, en la que se muestra el carácter admirable y escurridizo del carisma profético. ¿Por qué admirable? Porque a la vista de todos Dios está glorificando a alguien y todos, incluso hasta los profetas de Jericó se quedan, perdón, del Jordán, se quedan así con la boca abierta, ¿no? Admirados. Pero es escurridizo también porque no lo puedes apresar. El carisma profético es un don que Dios da y que Dios toma. Ujú. Entonces, Elías deja, como lo había pedido Eliseo, como dos terceras partes de su espíritu, en una forma de decir que, bueno, es sucesor de Elías, pero al mismo tiempo tiene que esforzarse por llegar a la talla de Elías. Ajá. Esos son los dos tercios del espíritu de Elías que aparece en la mayoría de las traducciones. Pero Elías mismo es llevado al cielo porque su carisma lo ha presentado como un hombre que, digamos, Dios prestó al mundo por un tiempo a Elías. Ahora, que Dios se lo lleve es una alusión a, a otros pasajes. Tenemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Enoc, que es llevado al cielo en Génesis? Que dice, Sí. Dios caminaba con Enoc y luego un día Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Pero ese de caminar con es una expresión de intimidad. Enoc era íntimo de Dios. Y así también Elías no camina con Dios, sino que está de pie en la presencia de Dios. Entonces son los únicos dos personajes que en el Antiguo Testamento se dice expresamente que Dios los toma. Ujú. Son tan buenos que Dios convive con ellos. Con Enoc camina con Enoc como con un amigo, y de Elías se dice que Elías está siempre en la presencia de Dios. Y entonces, como ha terminado su misión, su función en la tierra, entonces Dios se lo lleva y nos deja a Eliseo como digno sucesor. Ujú. Elías no considera fácil complacer a Eliseo lo que pide de dos terceras partes del Espíritu, pues no le corresponde a Elías crear profetas, más bien anunciar y denunciar. Anuncia el proyecto de Dios y denuncia las injusticias, la infidelidad de los israelitas que se dejan arrastrar por la idolatría, y al mismo tiempo denuncia las injusticias del rey y la reina, que incluso mataron a Nabot para esto, para quedarse con su tierra. Lo más que puede ofrecerle Elías a Eliseo es una señal. Si Eliseo lo ve partir, la petición podría ser concedida, pero eso queda en Dios. Recordemos que cuando Jesús se levanta y es llevado al cielo, bueno, más bien, él se va al cielo, los discípulos lo ven partir y llegan los ángeles diciendo, ¿qué hacen ustedes, Galileos, viendo al cielo? Así como se fue, así vendrá, y los mandan a realizar la misión que Jesús les había encomendado. Entonces, la idea de fondo es, si tú eres testigo de la exaltación del hombre de Dios, llámese Elías o Jesús, entonces tú quedas, digamos, confirmado, legitimado como enviado de ese hombre de Dios. Y entonces, cuando Eliseo golpea una o dos veces las aguas y estas se separan y los profetas locales dicen, ah, verdaderamente el espíritu de Elías está en Eliseo, eso ya nada más es como la confirmación. Pero el traspaso del carisma profético no está en el golpe del agua, esa es la confirmación de lo que ya ocurrió a nivel espiritual, que es el hecho de que Eliseo ve a Elías irse, lo constituye o lo legitima como su sucesor. El manto de Elías que pasa, dice, a Elías se le cayó como que Elías iba subiendo al carro de fuego o al torbellino, y mientras lo hace se le desprende el manto que luego Eliseo recoge. Ajá.
Y entonces el manto es símbolo del espíritu profético, pero el traspaso del espíritu profético no está tanto en el manto, sino en el testimonio de ver la exaltación de su maestro. Y así los discípulos también en Hechos de los Apóstoles quedan legitimados para realizar su misión porque son testigos de la ascensión de Jesús. Ajá. Entonces todo eso es una forma literaria, ¿verdad? Que aparece aquí en Segundo Reyes capítulo 2 y aparece acá en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Ujú. Finalmente, los versículos 11 y 12 no explican claramente si Eliseo ve a Elías arrebatado por el torbellino o solo el carro y los caballos de fuego que se interponen entre los dos, porque el redactor simplemente está poniendo lo que pasa. Claro que presuponemos que Eliseo fue testigo y por eso el manto que recibe y con el que golpea las aguas dan testimonio de que él es digno sucesor de Elías. Esa es la finalidad de fondo. Por eso el redactor nos pone a los profetas del Jordán exclamando, ay, verdaderamente es sucesor, el espíritu de él ha quedado en Eliseo. Entonces, que Eliseo azota las aguas con el manto de Elías y pregunta dónde está el Señor, el Dios de Israel, se da la división de las aguas que confirma el carisma profético que le ha sido transferido, aunque no queda claro si esta transferencia se da porque Eliseo fue testigo de la asunción, o porque pudo ver el carro y los caballos, o porque si ha tomado el manto de su maestro, que usa para golpear con él las aguas y separarlas. El misterioso arrebato de Elías recuerda la misteriosa muerte de Moisés que acontece fuera de la tierra prometida. Entonces Moisés quedó allá, Elías queda en el cielo, mm, por tanto hay una... Nadie sabe dónde quedó el cuerpo de Elías, ¿verdad? Porque el relato nos dice teológicamente que Dios lo glorificó, así como la desaparición de Enoc, que les digo, al final de Génesis 5 se nos dice que Enoc fue llevado. En la división de las aguas del Jordán hay ecos del cruce del mismo río por el pueblo de Israel, en el libro de Josué, capítulos 3 al 4, y del paso abierto entre las aguas del Mar Rojo, que es donde por primera vez hay un cuerpo de agua que se divide por acción divina. Ujú. Y con eso terminamos este punto. Por tanto, esto de los alienígenas ancestrales de que Elías se lo llevó un ovni, pues no tiene nada que ver con el propósito del relato. Ajá. Pues fíjense, la gente se deja llevar por estas ideas novedosas de que un ovni se llevó a Elías y que dicen, es que el autor del segundo libro de Reyes cuando vio el ovni no sabía qué era y lo describe como un carro de fuego. No, no. El relato se escribió 2 siglos después del Elías histórico, así que ni vengan con que no sabía interpretar qué era esa nave espacial. No, no, no hay ninguna nave espacial aquí. Es una forma literaria que la encontramos así también en Génesis, la encontramos también en Hechos de los Apóstoles. Es una forma literaria que simplemente nos muestra que Dios ha glorificado a su siervo. Ajá. Que Dios integra en su vida divina a este siervo. Por eso los judíos siguen esperando que Elías regrese, porque saben que Elías vive en la presencia de Dios. Nunca se dice que Elías haya muerto y que esté enterrado. Más bien, Elías está en la presencia de Dios. Fíjense, ni siquiera Moisés. Moisés murió y lo enterraron allá en el Nebo. Se acabó. Ajá. Elías, en cambio, es integrado a la vida de Dios, según el relato del segundo libro de Reyes. Y así es como se debe, teológicamente asimilar este pasaje. Entonces, no es una crónica histórica, no vino un ovni del cielo, no se llevaron a nadie al cielo, más bien es un relato teológico.